La Revolución Mexicana provocó un antes y un después en la vida nacional de este país. Con poco más de 1 millón de muertos durante todo el periodo, las historias que se dieron día tras día fueron muchas veces extrañas, sanguinarias y hasta terroríficas. Y es que fue una época llena de confusión, ideales y gobiernos que caían casi tan rápido como se conformaban. Pero vayamos a lo nuestro antes de que terminemos en una clase de historia. Estas son 3 leyendas mexicanas de la época revolucionaria. Comenzamos con la historia de Teodoro Alonso. Esta leyenda surgió en los bosques de Cerro Grande en el estado de Colima y nos cuenta cómo Teodoro, o el Indio Alonso, como se le conocía en el lugar, era un asesino y ladrón que se hizo de renombre en la zona por su increíble habilidad para ocultarse en los bosques de este estado. El hombre asaltaba, violaba y asesinaba en los pueblos cercanos e inmediaciones, seguido de su huida rápida hacia el bosque, y no podía ser encontrado. Los pobladores cuentan cómo en numerosas ocasiones contingentes de policías y soldados se pillaban la zona en busca del delincuente sin que pudieran dar con él. Inclusive, ganaderos y granjeros que conocían la zona comenzaron a hacer expediciones en un intento por cobrar venganza por las acciones de Alonso. Pero todo fue en vano. La situación no cambió hasta que en un verano Alonso fue un poco más allá. En una ocasión decidió secuestrar a la hija de un hacendado para cobrar el rescate en monedas de oro. Pero algo salió mal. En el segundo día del secuestro, Alonso salió por algo de comer y justo cuando llegó a la entrada de la cueva donde se estaban ocultando, un alacrán cayó de un árbol y picó a Alonso en el cuello. De acuerdo con María, que era el nombre de la víctima, el alacrán no era lo suficientemente venenoso como para matar al Indio Alonso, pero sí lo mantendría debilitado y en cama por un par de días. María aprovechó esta oportunidad y cuando el hombre se quedó dormido, le robó el cuchillo con el que la amenazaba y le cortó el cuello a su secuestrador. Pero esto no fue lo único que María le contaría a sus padres. También les dijo cómo la primera noche de su secuestro, la joven fingió quedarse dormida en un intento porque no le molestaran. El hombre creyó en la actuación de María y cuando pensó que nadie lo veía, pronunció unas palabras que la joven no logró reconocer y comenzó a convertirse en una especie de lobo. María casi comienza a llorar. Le produjo pavor ver cómo la forma humana de aquel hombre comenzaba a deformarse poco a poco, hasta convertirse en un lobo de mirada extrañamente inteligente. Entonces, la chica supo por qué las autoridades no lograban dar con Alonso. El hombre era un nahual. Esta leyenda aún es contada en algunas zonas de Colima, y los habitantes recomiendan no explorar demasiado el bosque, pues aseguran que aún viven nahuales en esa zona. Número 2. La Sanpetrina. Este registro viene de Torreón y narra la historia de Petra Herrera, una mujer que se unió al movimiento revolucionario durante la época más sangrienta del conflicto. Petra comenzó su carrera militar como una soldadera, que eran las mujeres revolucionarias encargadas de proveer los suministros a los soldados, atender a los heridos y preparar la comida. Básicamente, las soldaderas se encargaban de todas las labores logísticas que son vitales para cualquier ejército. Pero Petra no quería dedicarse a eso. Ella deseaba estar en el frente, pelear junto a los hombres, y por eso decidió vestirse como uno, robar una carabina a uno de los generales y enrolarse como un hombre. Esto por sí solo no es nada que pudiéramos considerar terrorífico. Lo inquietante está en el desarrollo que tuvo esta mujer en el campo de batalla. Según contaban sus compañeros, Petra disfrutaba de disparar a las piernas de los enemigos, caminar hasta estar enfrente de ellos y revelarles en tono burlón que habían sido vencidos por una mujer. Acto seguido, los ejecutaba de un simple tiro en la cabeza. Hay que recordar que estamos hablando de una época bastante machista, en la que era impensable que las mujeres pudieran combatir a la par de los hombres. Por ello, sumado al miedo de ser heridos y ejecutados, Petra agregaba el factor de humillar al enemigo al ser vencido por alguien a quien consideraban más débil y sumiso, como debía hacerlo en aquel entonces una mujer. Número 3. El Pozo de las Cadenas. Finalizamos con una leyenda de formato clásico y que también se dio en el México revolucionario. Se trata de una leyenda nacida en Tecate, Baja California,
y nos narra cómo durante esta época el gobierno poco a poco perdió la presencia en el territorio nacional, hasta el punto en que los servicios básicos, incluidos el de seguridad, dejaron de funcionar en la mayoría de los estados. Esto permitió que las bandas de saqueadores fuesen comunes, pero no solo eso. Poco a poco, también los asesinos comenzaron a ganar terreno. Pronto, el abuso a los civiles fue algo común. Pero como en todos los casos, el simple abuso pronto escaló hasta el asesinato por placer, como fue el caso que sufrió don Esteban, un anciano que vivía solo en una pequeña choza con un pozo de agua, que solía usar para sus actividades diarias. Cuenta la leyenda que don Esteban en realidad no se metía con nadie. Vivía arreglando sus propios asuntos y cultivando el campo lo suficiente para poder comer, y hasta ahí. Un día, 2 hombres llegaron al pequeño campo de don Esteban y pidieron agua. Según ellos, tenían días perdidos en aquella zona y no habían podido comer ni beber nada en mucho tiempo. El anciano, por alguna razón, accedió a ayudarles, y fue por algunas verduras de su huerto, y se acercó al pozo para darles un poco de agua a aquellos hombres. Y en este momento ahorcaron a don Esteban con una cadena, y lo arrojaron al pozo en medio de risas y burlas contra el anciano. La situación duró poco, apenas un par de segundos, pues en cuanto la cadena dejó de temblar, en señal de que el anciano había muerto, los hombres perdieron el interés y se fueron haciendo burlas contra el anciano. Desde ese día, si acudes a la propiedad de Esteban,